Shalom, pueblo de Israel disperso en las naciones. Creo que llega la hora de hablar directamente ya, porque estoy viendo por todos los lados gente que no logra entender, a pesar que les ponemos las citas bíblicas, les explicamos. Basta ya de la teología de reemplazo. ¿Cuál es la teología de reemplazo? Es aquella interpretación errónea de las Escrituras y dirigida, ¿sí? Como dicen ahora, direccionada, aunque no se debe decir ese término, pero dirigida hacia la conveniencia de mi doctrina católica o protestante, según lo que dijeron los padres de la Iglesia, siglo II, Melitón de Sardes, siglo III, IV, San Agustín, Gregorio Nacianceno Niceno, ¿sí? Jerónimo inclusive, Orígenes y otros que fueron dando una teología, Juan Crisóstomo, que les llaman santos, ¿ya? Santo es aquel que le sigue de verdad al Señor y hace su voluntad, y también doctrinalmente. Entonces, estas personas están siguiendo esa teología de reemplazo, que no es la teología bíblica. Por ejemplo, ellos dicen que Dios el Eterno ha desechado a Israel, ya no tiene nada que ver, que ahora la que vale es la Iglesia. Mentira soberana. El Eterno claramente dice: yo perdería tiempo si le cito todas las citas bíblicas, pero ya hemos hecho eso durante años. Claramente dice en la palabra que en el antiguo pacto y en el nuevo pacto dice lo mismo. No ha desechado a su pueblo, nunca lo va a desechar, dice nunca. Puede leer usted en Jeremías 31, puede leer en Romanos 11. Él no ha desechado a su pueblo, a Israel, nunca, ni lo va a desechar. Dice que si las leyes de la luna y del sol, día y noche, acaban, entonces también el Señor desecharía. Si se pueden, dice, medir las alturas del cielo o las profundidades de la tierra, entonces también el Señor desechará a su pueblo. ¿Qué está diciendo? Que no puede hacerse eso, por lo tanto tampoco podrá desecharse a su pueblo. Pero dicen que la Iglesia es. ¿Y qué es la Iglesia? Ellos piensan que es como un tercer ente, aparte de los gentiles, y aparte, aquí estarían, por ejemplo, aquí tengo unos utensilios, ¿no? Estos serían los gentiles, y estos serían los judíos. Y entonces como que el Señor ha hecho otro pueblo que dice que es la Iglesia. No, Señor. ¿Sí? La Iglesia, la eclesia, es el mismo pueblo de Israel. Es la congregación en hebreo, la Cajal, la Quejilá. Ese es el pueblo de Israel. ¿Me entiende usted? El Señor dice en su palabra claramente, Estefan, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, va diciendo la Septuaginta, que se tradujo al griego, van diciendo que esa Cajal, esa congregación de Israel en español, es la eclesia. La iglesia en el desierto, dice. Yo también un tiempo pensaba que la iglesia se fundó en Pentecostés del año 34. No, Señor. La congregación, la iglesia existió desde que el Señor llamó a Abraham, le dio su hijo Isaac, dijo, en Isaac será llamada descendencia, y luego su hijo Israel, que era Jacob, pero cambió su nombre ahí, y luego a Egipto, y de ahí sale en el monte Sinaí como tal. En el monte Sinaí se forma la eclesia, la iglesia de Israel, si queremos decir en idioma griego. Número 2, el pueblo de Israel no hablaba griego, no hablaba arameo. Hoy en día la teología del plan van diciendo en los seminarios. Yo he estado en los seminarios, he sido un maestro de seminarios, de sacerdotes, he sido un maestro. Soy teólogo, pésele a quien le pese. Soy filósofo, pésele a quien le pese. Y aparte de eso, no he estudiado por un interés de sacar notas o de que me den un título o de algo así. He estudiado porque quería saber, quería conocer, o sea que estudié concienzudamente. Y no solo me remitía a esos textos o trabajos prácticos de mis maestros, sino a estudiar personalmente, y por último a irme a ayunos y retiros y con la Biblia a escuchar qué realmente dice el Señor. Y Él me fue mostrando la verdad, como dice, clama a mí, te responderé, te mostraré cosas ocultas y desconocidas. Entonces,
Es importante que entiendan este punto también. Ya, la iglesia es su pueblo de Israel. Y ese pueblo hablaba hebreo, no arameo. Conocieron arameo, estuvieron en relaciones con, ¿de dónde viene el arameo? De Aram, ¿ya? Aram. Pero ese idioma no lo hablaban ellos, conocían terminología. Hay en el hebreo cierta terminología, así como en el castellano tenemos aquí en nuestros valles cruceños y en Santa Cruz terminología quechua, pero no quiere decir que hablamos quechua. Términos tenemos que se han castellanizado. Entonces, pero hablaba era hebreo. ¿Y por qué dicen que Yeshua no hablaba hebreo sino arameo? Porque quieren desautorizar y son antisemitas, no quieren que huela nada a judío, a israelita, porque los judíos son lo malo, lo peor, mataron a Cristo y toda esa mentira que dijeron. ¿Ya? Los judíos no mataron al Mesías, fueron los romanos. Pero dice, no, pero si ellos dijeron crucifícale, no fueron los judíos. Es como si yo te dijera que los bolivianos son tal cosa, o los colombianos son lo otro, o los brasileros son aquello. No, señor, hay brasileros, hay bolivianos, hay colombianos que son así, pero no se puede generalizar. Es más, los que pidieron eso, crucifícale, era una minoría, era un grupículo con su gente que le servían a ellos sus siervos, y hicieron el juicio de noche. ¿Me entiende usted? Entonces, toda esa noche estuvieron, no estaban, los judíos estaban durmiendo, y muchos estaban celebrando la fiesta de Pascua que se hacía el 14, no el 15. Entonces, número 3, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, eso es mentira. Eso da lugar para que mucha gente dice, cuando le hablamos cosas de la Torá, de los profetas, dice, no, Antiguo Testamento no sirve. No debes comer, por ejemplo, le decimos tales animales. No, Antiguo Testamento. Orando nomás hacia nosotros. No, señor, no hay diferencia entre un tal Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. No hay. ¿Qué se llama en la palabra? Mire usted la Biblia, dice las Sagradas Escrituras. Le dice Pablo a Timoteo, el Shaliach Shaul, que le dicen Pablo. Desde la niñez conoce la Sagrada Escritura. ¿Y a qué escritura se refería? A lo que llaman el Antiguo Testamento. Esa era la escritura que conocían. No existían lo del Nuevo Testamento que llaman. Eso se fue formando después poco a poco. ¿Me entienden? Es importante entender estas cosas. No hubo esa división. Lo hizo el hereje Marción, esa división, cuando empezó a hacer una lista de libros. Luego más tarde ya lo oficializó en su traducción al latín de las escrituras Jerónimo, que es la Vulgata latina. Ahí hizo la diferencia porque tradujo mal Jeremías 31:31 que dice, vienen días en que renovaré el pacto o haré un nuevo pacto. Él tradujo, haré un nuevo testamento. Nuevo Testamento, de ahí vino ese problema terrible hasta el día de hoy, que se echa a un lado o se pone en segundo lugar o como la quinta rueda del carro. Antiguo Testamento, eso. Pero cuando se trata de diezmo, ahí sí, eso está en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahí sí, eso sí sigue vigente. Y primicias también, claro, también. Y ofrendas, todo lo que sea platita, ¿sí? Y el sábado, ¿por qué no? No, porque tienen que trabajar el sábado para que ganen platita y traigan diezmos a su iglesia, ¿no? Por eso, ¿no? Entonces, no sean perversos y malvados, no tuerzan la escritura. Yo les pago lo que me pidan, $1.000.000. Si ustedes me encuentran en la Biblia que diga que el sábado fue anulado. Mejor dicho, no hay que hablar de sábado, hay que hablar de los 10 mandamientos. Pronto van a decir entonces, no, es que eso del adulterio ya, eso pasó. Eso del robo, eso ya no, Nuevo Testamento sí se puede robar. ¿Sí? ¿Sí? Y eso de los ídolos, como dice el catolicismo, ¿no? Los ídolos, sí, eso no eran fotografías y demás. ¿Me entienden? Entonces, vayan 3 enseñanzas o 4 sobre esto. No existen las Sagradas Escrituras que van ¿desde dónde? Desde Génesis, que es Bereshit. Génesis es griego, Bereshit es en hebreo. ¿Cuál prefieres? ¿Hebreo o griego? Y en español es en el principio. Hasta Hagid Galut, Apocalipsis, ¿cuál quieres? ¿Griego o hebreo? Siempre prefieren el griego, ¿no? Revelación es en español, ¿me entiende? Desde el principio hasta revelación es
desde la Aleph a la Tap, no desde la Alfa Omega, eso es griego, desde la Aleph a la Tap, o desde la A hasta la Z, digamos nosotros.